Todos hemos experimentado alguna vez la importancia de dormir bien. Imagina lo molesto que sería tener que levantarte varias veces cada noche para ir al baño y las consecuencias que esto tendría sobre tu descanso. Afortunadamente, esto no sucede así en las personas sanas, gracias a que el cuerpo ha desarrollado ciertos mecanismos para que no necesitemos orinar por la noche. Bienvenido a un nuevo vídeo del canal Glutámica. Hoy vas a entender por qué no o sí necesitamos orinar por la noche. Lo primero para poder responder a la pregunta de por qué no necesitamos ir al baño por la noche es entender los mecanismos que permiten generar la orina y excretarla. Probablemente sepas que la orina es uno de los medios por los que nuestro organismo elimina ciertas sustancias tóxicas. Sin embargo, no solo sirve para esto, sino que también nos permite mantener constantes y adecuados el volumen de agua y la concentración de iones. El sistema renal es el encargado de producir y excretar la orina. Esta se genera en el riñón, concretamente en una estructura denominada nefrona, que es una especie de cañería con un filtro a su inicio. Este filtro inicial, llamado corpúsculo renal, se compone de dos partes: el glomérulo, que es un conjunto de capilares, y la cápsula de Bowman, que es una especie de copa que rodea a este glomérulo. Constantemente estamos filtrando la sangre. De hecho, esta se filtra más de 3 veces al día, lo que lleva a que se filtren un total de 180 litros diarios. Sin embargo, este filtrado no es perfecto, es decir, el filtrado no equivale a la orina. Y esto es porque vamos a haber filtrado ciertas sustancias que en realidad no vamos a querer desechar y en cambio otras que sí necesitaríamos desechar no se han filtrado inicialmente. Por ello es necesario que se den a lo largo del resto de la nefrona dos procesos: la reabsorción y la secreción. La reabsorción consistiría en recuperar todas esas sustancias que se han filtrado y que realmente queremos que permanezcan en el plasma, y por otra parte la secreción consistiría en incorporar a la orina aquellas sustancias que todavía no lo habían hecho durante el filtrado y que sí deseamos excretar. En el proceso de reabsorción no solamente se van a reabsorber moléculas como los iones, sino que acompañándolos se va a reabsorber también agua. Y esto es lo que explica que de los 180 litros filtrados inicialmente cada día, solamente 1,5 se conviertan en orina. Una vez que el filtrado ha recorrido toda la longitud de la nefrona y ha sufrido los procesos de reabsorción y secreción, vamos a tener la orina con su composición final. Y esta va a pasar a través de los uréteres a la vejiga, donde se va a almacenar hasta que ésta se llene y nos indique que necesitamos miccionar. Ahora que hemos explicado las bases de la generación de la orina, podemos pasar a explicar los mecanismos que permiten regular este sistema para que no tengamos que orinar por las noches. Básicamente hay dos factores implicados. Por una parte, durante las noches producimos menos orina y por otra parte, la vejiga aumenta su capacidad de almacenaje también durante las noches. De modo que de esta forma podremos pasar más horas sin orinar gracias a que estamos produciendo menos orina y el volumen que podemos almacenar es mayor. Entonces, ¿qué hace que produzcamos menos orina por la noche? Uno de los factores más obvios es que la ingesta de agua por la noche se reduce. Entonces, si no ingerimos agua, no necesitamos generar orina para eliminar ese exceso de agua y mantener los niveles correctos en el organismo. Otro factor también importante es la reducción de la tasa de filtración glomerular. Este parámetro mide la velocidad con la que el plasma es filtrado en el corpúsculo renal y, por tanto, si se reduce por la noche, vamos a tener que se genera una menor cantidad de filtrado y, por tanto, una menor cantidad de orina. Pero existe también un tercer factor, algo más complejo, que nos permite entender por qué por las noches se produce una menor cantidad de orina. ¿Recuerdas que de los 180 litros filtrados cada día, solamente 1,5 se van a convertir en orina gracias a la reabsorción? Pues la mayor parte de esta reabsorción, el 70%, se va a dar en la parte inicial de la nefrona, conocida como túbulo contorneado proximal. Sin embargo, el volumen final es ajustado en la parte final de la nefrona y en este proceso interviene una hormona, la hormona antidiurética, también conocida por sus siglas ADH o vasopresina. La ADH es una hormona que se secreta en el cerebro. Concretamente lo hace en el hipotálamo y va a atravesar la neurohipófisis para liberarse al torrente sanguíneo. Desde este va a llegar al riñón, concretamente a las partes finales de la nefrona, y allí va a permitir aumentar la permeabilidad de la nefrona al agua. Es decir, la ADH se une a sus receptores V2 en las partes finales de la nefrona, conocidas como túbulo contorneado distal y tubo colector, y ahí va a promover la inserción en la membrana de esas células de una proteína que es una especie de poro llamada acuaporina 2, que va a permitir que el agua pase desde el interior de la nefrona hacia el plasma para que de esta forma se pueda reabsorber una mayor cantidad de agua. Así, cuanta más ADH se produzca, vamos a tener una mayor permeabilidad en la parte final de la nefrona y por tanto se va a reabsorber más agua y la orina será más concentrada y tendrá un menor volumen.
La clave de todo esto es que si bien la ADH es importante para mantener el volumen sanguíneo, la presión sanguínea y la osmolaridad de la sangre, no solamente alteraciones en estos tres parámetros van a ser las que modulen el ritmo de secreción de la ADH, sino que también existe una regulación circadiana de la secreción de ADH por parte del hipotálamo y neurohipófisis. Esta consiste en que durante el día se va a secretar menos cantidad de esta hormona y más durante la noche. Así, por las noches la permeabilidad de la nefrona al agua va a incrementarse, por tanto vamos a poder reabsorber más agua y producir un menor volumen de orina. De hecho, se ha demostrado que este ritmo circadiano de producción de ADH está alterado en personas mayores y en pacientes de poliuria nocturna. La poliuria nocturna es un tipo de nocturia y ahora vamos a hablar un poco de estos trastornos. La nocturia recoge a un conjunto de trastornos caracterizados por la necesidad de levantarse regularmente por la noche para ir a orinar. En concreto, en la poliuria nocturna, el volumen de orina de 24 horas es normal, sin embargo, la fracción correspondiente a la noche es excesiva. En estos pacientes no solamente se ve afectado el ritmo circadiano de la producción de hormona ADH, sino que también pueden estarlo el ritmo circadiano que hace que la tasa de filtración glomerular sea menor durante la noche o el que regula que la capacidad de almacenaje de la vejiga sea mayor durante la noche. Por tanto, los tres factores que hemos visto que nos permiten mantener una producción menor de orina y a la vez un mayor almacenaje de orina durante la noche y que de esta forma no necesitemos ir al baño, se ven alterados en las personas que sufren nocturia. Entre otras razones que pueden causar nocturia, también encontramos una relacionada con la apnea obstructiva del sueño y en la que tiene que ver una hormona que también está encargada de regular el volumen de agua que se va a reabsorber en la nefrona. Esta hormona es el péptido natriurético del atrio y también se puede conocer por sus siglas ANP. Esta hormona se produce en el corazón, concretamente en el músculo cardíaco en una zona denominada atrio, que es donde se localizan unos sensores tanto de estrechamiento como de volumen que permiten detectar cambios en la presión y volumen sanguíneos. Así, cuando aumentan tanto la presión como volumen sanguíneos, se va a producir esta hormona ANP para regular la situación. Lo que ocurre en la apnea obstructiva del sueño, que es un trastorno caracterizado por el colapso de las vías aéreas superiores mientras se está durmiendo, es que este colapso va a generar una presión negativa intratorácica que va a hacer que se activen los receptores del atrio y por tanto se secrete esta hormona denominada péptido natriurético del atrio. Pero ¿por qué el péptido natriurético del atrio permite producir una mayor cantidad de orina y por tanto genera nocturia en los pacientes de apnea obstructiva del sueño? Si piensas en los estímulos que llevan a la generación del péptido natriurético del atrio, que son el aumento de volumen o presión sanguíneos, vas a entender que esta hormona tiene la función de restablecer estos parámetros a los niveles normales y por tanto lo que va a hacer es aumentar la expulsión de agua a través de la orina para de esta forma bajar el volumen sanguíneo y asociado a ello bajar la presión sanguínea. Entonces, cuando se libera el péptido natriurético del atrio en el corazón, este viaja a través del torrente sanguíneo hasta el riñón y allí va a tener principalmente tres funciones. En primer lugar, lo que va a hacer es aumentar la tasa de filtración glomerular. Esto lo hace gracias a que altera la vasoconstricción de las arteriolas que entran y salen del glomérulo, que se denominan arteriolas aferente y eferente respectivamente. En concreto, va a permitir la vasodilatación de la arteriola aferente, lo que hace que entre una mayor cantidad de plasma en el glomérulo y por otra parte va a vasoconstreñir la arteriola eferente, lo que hace que el plasma salga más despacio del glomérulo. De esta forma se aumenta el filtrado. Por otra parte, el péptido natriurético del atrio también va a disminuir la reabsorción que se da de sodio y agua en el túbulo contorneado distal y en el tubo colector. De esta forma, más cantidad de sodio y agua van a acabar formando parte de la orina. Y por último, el ANP va a inhibir la liberación de tres hormonas que tienen las funciones contrarias a la ANP, que son la renina, angiotensina y aldosterona, conocidas por formar el eje RAS. Sin embargo, no vamos a meternos en ese tema en este vídeo. De estas tres formas, lo que está consiguiendo el ANP es aumentar la cantidad de volumen que se está excretando y, por tanto, disminuir el volumen sanguíneo y con ello la presión. En conclusión, en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, el colapso de las vías aéreas durante la noche va a hacer que se libere ANP y este va a hacer que se genere una mayor cantidad de orina y por tanto que necesiten levantarse por las noches para ir al baño. En resumen, la explicación de por qué no necesitamos orinar por las noches se basa en que existen regulaciones circadianas de la producción de ciertas hormonas y otras proteínas que permiten que aumente la capacidad de almacenaje de la vejiga por las noches a la vez que se disminuye la producción de orina gracias a
disminuir la tasa de filtración glomerular y disminuir la reabsorción de agua en la parte final de la nefrona, gracias a que se está aumentando la secreción de la hormona ADH. Cualquier alteración de estos mecanismos o también otras causas como la que hemos visto en la apnea del sueño y el péptido natriurético del atrio van a llevar a la mayor producción de orina durante la noche o una incapacidad de retenerla en la vejiga que van a ocasionar los trastornos denominados nocturia, que efectivamente se ha visto que merman la calidad de vida al alterar el descanso de estas personas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y gracias por verme.